Buenas tardes a todos, soy Alejandro Cifuentes, ingeniero de aplicaciones del Link Software Científico. Tal y como ha comentado Antonio, mi compañero, en el taller de hoy haremos una introducción a COMSOL Multiphysics mediante una construcción de un modelo en vivo y después un turno de preguntas y dudas. Antes de empezar, una breve introducción de qué es COMSOL. COMSOL es un software de simulación de elementos finitos, el cual posee de forma nativa el acoplamiento de diversas físicas. Aquí se pueden ver las diferentes físicas que se pueden incluir en el programa, aparte de las que uno mismo quiera construir. El programa dispone de diferentes módulos, los hay de físicas, de multipropósito y de interacción con otros programas. Aparte, existe COMSOL Server, el cual es un servidor donde se pueden alojar apps creadas por COMSOL Multiphysics y pueden ser ejecutadas desde cualquier lugar, que ahora enseñaré brevemente. Antes de hacer la demostración en directo del programa, vamos a explicar cómo funciona su interfaz. Tal y como podemos ver aquí, en la izquierda está el Model Builder, el constructor del modelo, en el cual se van añadiendo la geometría, materiales, parámetros, variables, mallado, los estudios, que sea simulación, y el postprocesado. En la ventana del medio se corresponde a los settings, las herramientas, de cada una de las pestañas que estemos seleccionando del panel de la izquierda. Y a la derecha está la ventana de gráficos. Abajo a la derecha está la tabla de mensajes, procesos y tablas. Y para hacernos una idea en qué consiste COMSOL Server, vendría a ser como una página web, como la que tenemos aquí mostrada, en la que se accede con usuario y contraseña, y para cada usuario tiene unas determinadas apps. Para ejecutar la app se pulsa el botón de Run y se abre una ventana en el explorador. Y un ejemplo de app es el que vemos aquí, la cual se puede abrir desde COMSOL Server o la interfaz de COMSOL. También existe el COMSOL Compiler, que te deja hacer un ejecutable de la aplicación que hagamos de COMSOL. Una app consiste en un modelo realizado por COMSOL en el cual se genera una interfaz intuitiva para cualquier usuario. La idea es que un usuario corriente pueda realizar simulaciones sin tener conocimiento de cómo se debe construir el modelo en COMSOL. En este caso, se visualiza una estructura de una bicicleta a la que se le aplica una fuerza y se genera un estrés. Y hasta aquí sería la pequeña introducción de COMSOL. Ahora vamos a pasar a lo que sería el taller y vamos a realizar la simulación en directo del modelo BusBar, que está en la librería de aplicaciones de COMSOL, en la librería de modelos de COMSOL. El modelo consiste en una barra colectora metálica en la cual se le aplica un voltaje y por efecto Joule se calienta. Entonces, ahora voy a compartir mi COMSOL. Vale. En principio tendréis que ver ahora el menú principal de COMSOL. Una vez inicias COMSOL por primera vez, aparece un menú como el que vemos aquí en pantalla. Entonces, para la gente que me quiera seguir al momento, podéis abrir COMSOL también ahora y así lo vamos a hacer el modelo paso a paso, todos juntos. De manera que si en cualquier momento tenéis alguna duda o os habéis encallado en algún sitio o ido demasiado rápido o no me habéis entendido, podéis hacer eh, mediante, como ha dicho mi compañero Antonio, un escrito en la ventana de Webex y os contestaré a los problemas que vayan surgiendo. Entonces, vamos a empezar y tenemos dos opciones. Tenemos un modelo en blanco y el asistente de modelo, el modelo Wizard. El modelo blanco simplemente ya genera la interfaz de COMSOL, la que hemos visto antes, y tenemos que ir añadiendo todas las partes. Yo voy a hacer el Model Wizard, el asistente modelo, que ya te va seleccionando algunas físicas y estudios que quieres realizar y ya te los deja generados en el modelo que creemos. No pasa nada, usemos cual usemos, porque luego hay diferentes opciones para cargar y puede utilizar todas las que queramos. Por ejemplo, os voy a enseñar el asistente de modelo. Vamos a hacer una geometría en 3 dimensiones. Aquí vemos las diferentes dimensiones espaciales que podemos utilizar. Voy a hacer un 3D. Y ahora me dice que selecciona la física.
las físicas van en función de los módulos que se tengan instalados en COMSOL. Si estáis utilizando la trial viene con todos los módulos posibles, entonces aparecen muchas físicas. Para este caso, las que queremos utilizar es efecto de calentamiento por efecto Joule, y esto está en transferencia de calor. Sería en Heat Transfer, abrimos y hay una opción que pone Electromagnetic Heating, calentamiento electromagnético, y dentro de ahí tenemos el efecto de calentamiento por efecto Joule. Si yo selecciono esta física y le doy a añadir, automáticamente a la ventana de abajo me van a aparecer dos físicas. La física de corrientes eléctricas y la transferencia de calor en sólidos. Se necesitan estas dos para generar el efecto Joule, si no, no es posible. También se puede añadir individualmente las físicas y luego hacer el acoplamiento, que es lo que sale aquí en la parte de multifísica. Luego explicaré en detalle cómo se hacen los acoplamientos. Una vez tenemos las dos físicas, le damos a Study, el estudio, y nos deja elegir unos estudios que tenemos por defecto. Los más utilizados generalmente son el estacionario, tiempo dependiente, y si se trabaja con frecuencia, el frecuencia estacionaria. Hay dos tipos de estudios que van en función de la física que utilicemos. Los dos principales, el estacionario y el tiempo dependiente, para entenderlos, el tiempo dependiente, como el nombre indica, se empieza el estudio, la simulación, en un tiempo indicado, por ejemplo, en tiempo 0 segundos, y tú le indicas al programa cuántos segundos quieres simular. Entonces seguir haciendo las simulaciones avanzando en el tiempo. Y un estudio estacionario es cuando tú tienes un proceso que no quieres que dependa del tiempo, es decir, que ya llega a un régimen estacionario, a un tiempo que tiende a infinito, pues no hace falta que hagas un estudio tiempo dependiente y tengas que ver todo el arranque del sistema hasta que llegue a estabilizarse. Ya directamente busca la solución estabilizada, que será el estudio estacionario. En el caso de nuestra barra colectora que se va a calentar, si hacemos el estudio estacionario, ya directamente nos va a salir cuál es la temperatura final que se caliente la barra, y si hiciéramos el tiempo dependiente veremos cómo pasa de temperatura ambiente a la temperatura X que se haya calentado. Esa es la diferencia. Para este caso vamos a elegir un estudio estacionario. Perdón. Simplemente clicamos encima del estudio estacionario y veremos que pone aquí abajo en la parte de la izquierda Add Study Stationary. Ya tenemos el estudio elegido. Y entonces ahora pulsamos abajo donde pone Done, acabado. Pulso y bueno, pues todavía cargado antes el archivo. Y ahora me ha generado el modelo de COMSOL. Vamos a ir poco a poco y entrando en el Model Builder, el constructor del modelo, siempre cuando se construye un modelo se va de arriba a abajo. Empezamos por arriba e iremos bajando hasta construir nuestro modelo. Entonces, el primer paso, parámetros. Aquí tenemos que elegir, escribir los parámetros que queramos utilizar para nuestro modelo. Ya pueden ser parámetros de carácter geométrico, es decir, para construir la geometría, si se quiere construir la geometría en COMSOL, y parámetros de carácter físico. Por ejemplo, ¿qué voltaje voy a aplicar? Pues lo puedo escribir en los parámetros. Yo voy a ir escribiendo poco a poco y voy a explicar cómo se escribe. Voy a empezar escribiendo, se escribe en el name, sería el nombre de la variable que va a utilizar COMSOL, la expresión será el valor que tiene, el sistema de unidades que nosotros elijamos, que queramos, y el valor COMSOL lo va a convertir automáticamente en sistema internacional. Y la descripción es una breve descripción que se quiera poner de nuestro parámetro para acordarnos qué parámetro es. Voy a empezar, voy a poner L mayúscula, voy a poner que es L va a ser longitud y va a tener 9 centímetros. Entonces escribo 9 y para hacer las unidades hay que hacer corchete y poner cm y cierro. Entonces aprieto Enter y veré que el valor de 9 centímetros él lo pasa al valor del sistema internacional 0.09 metros. Aquí voy a escribir una descripción si quiero, por ejemplo, longitud. La descripción no es opcional, no es necesaria que se escriban para todas las variables.
Voy a escribir las que me faltan. CBB, que son 5 milímetros. Estas variables son de carácter geométrico, que ahora vamos a hacer para construir nuestra geometría. WBB son 5 centímetros. Y ahora tengo que escribir dos que serán de carácter físico. Una es el coeficiente de transferencia de calor, o lo explicaré para qué utilizamos este, que son HTC y son 5 corchete vatios partido metro cuadrado partido Kelvin. Vale, y cierro. Y el voltaje aplicado, que lo voy a llamar V dot, que son 20 corchete milivoltios. También, ya que estoy, si alguien se pierde o quiere ver ya el modelo ya todo construido, siempre en File, en Application Libraries, si busca en COMSOL Multiphysics, el apartado de Multiphysics, Busbar, y le da a Open, aquí abrirá el modelo que estamos creando ahora mismo. Pero es el modelo ya resuelto. Ahí lo estoy haciendo desde cero. Lo digo por si alguien lo quiere ver, que lo sepa. Vale, volvemos aquí. Ya tenemos los parámetros hechos. Vale, ahora el siguiente paso. Vamos a crear la geometría. Para ello vamos a component 1, que es el componente 3D que hemos creado, porque lo que tiene COMSOL es que en un mismo modelo puedes tener diferentes componentes, es decir, diferentes geometrías, con sus físicas y todo separado. Nosotros hemos creado una 3D, que es la que tenemos aquí. Si yo cierro la pestaña, todo esto de aquí dentro va dentro en component 1. Lo demás es independientemente del componente que usemos. Vamos a entrar en geometría y para trabajar con COMSOL podemos hacer una de dos. O utilizar el botón derecho del ratón, que nos salen los menús, o con el menú de cinta que tenemos aquí arriba, si voy a apartado de geometría, aparecen todas las opciones de la geometría. Hay lo mismo, tanto pulsando el botón derecho del ratón como el menú que vemos arriba. En este caso, voy a hacer un plano de trabajo en 2 dimensiones, voy a dibujar en el plano de trabajo y luego voy a hacer una extrusión. Todo eso para hacer mi barra. Entonces, voy a hacer un plano de trabajo, clico, entonces aquí me sale, si le doy al botón de aquí que vemos Zoom Extents, a la derecha de Graphics, me hace un enmarque, y veo dónde tiene el plano del trabajo en función de los ejes de coordenadas. Yo en este caso voy a hacerlo en el plano XZ, así, en el lateral. Y ahora, para trabajar en el plano de trabajo, tengo que entrar dentro de Plane Geometry. Le doy clic y ahora ya no me sale la geometría en 3D, ahora estoy en 2D. Ya si os fijáis, ya las primitivas ya me salen en 3 dimensiones y no son 2 dimensiones. Entonces voy a construir un rectángulo. Voy a dar aquí arriba, el rectángulo. ¿Vale? Y aquí abajo se me ha añadido el rectángulo. Y le voy a pedir una anchura de L, que es el parámetro que hemos creado antes, más 2 veces por TBB. Y de altura le voy a decir que haga 0,1 metros. Le voy a construir. Hago un enmarco, perdón. Y tengo aquí mi rectángulo creado. Ahora voy a construir otro rectángulo. Ya veréis por qué hago los rectángulos. Le he creado otro rectángulo y ahora este va a ser L más TBB y de altura 0,1 menos TBB. Aquí menciono que he puesto aquí el 0,1 pero no tiene unidades. Si no pongo unidades, el número lo que va a elegir es la unidad que tiene COMSOL aquí a la derecha. Como aquí están metros, él entiende que si tú no pones unidades, las estás poniendo en el sistema de unidades que sale en COMSOL. Si yo pusiera aquí, por ejemplo, de corchetes CM, serían centímetros. Ya no serían los metros.
¿vale? Cabe destacar. Igual que hemos hecho los parámetros, también donde escribimos en console se pueden poner las unidades. Vale. Tenemos aquí la altura. Le doy construir. Entonces ahora me ha hecho dos rectángulos. Perdón. La posición. No queremos que esté en el 0, sino queremos que esté arriba. Entonces, en la Y le voy a poner TBB. Ahora. Entonces, lo que he hecho yo con los dos rectángulos es que ahora voy a hacerle la diferencia de ambos. Me voy a quedar con la parte estrecha, que va a ser mi perfil de la barra. Y luego este perfil lo voy a extruir. Entonces tendré la barra hecha. Se hacen con los rectángulos para así simplemente con un parámetro que sea de longitud y otro parámetro de anchura, del grosor de la barra, luego podemos modificarla. Vale, entonces ahora tengo que hacer una operación virtual que se llama, que es cortar. Entonces lo voy a hacer la diferencia. Entonces tengo que ir, botón derecho, y busco booleanos y particiones, y lo que le digo es diferencia. Entonces me sale aquí esta opción y pone objetos a añadir y objetos a sustraer. Los de añadir siempre añades el grande y le restas el pequeño y te quedas con la diferencia. Para añadir ya viene por defecto, pero si no hay que pulsar hasta que salga de color verde el panel que hay aquí. Y entonces ahora cuando pulse con el ratón encima con el botón izquierdo, añadiré el rectángulo que quiero poner aquí. Por ejemplo, si le doy aquí encima, me sale R2. Si le doy al de la derecha, me sale R1. Con este botón de Clear Selection los borro. Y yo en este caso voy a elegir el R2, perdón, el R1, que es el grande, correcto. Y ahora le voy a dar al otro, aquí abajo, y le voy a quitar R2. Vale, construir, y me ha hecho el perfil de la barra. Vale, ahora ¿qué me queda? Me queda hacer el redondeo. Es decir, que en vez de la esquina sea puntiaguda, sino que tenga un redondeo. Para ello, voy a hacer otra vez botón derecho con el ratón y le voy a hacerle un fillet. Y tengo que elegir dónde quiero el fillet. En este caso son en vértices. Me voy a acercar. Es verdad que no lo he explicado. Para moverse en console, voy un momento aquí en el 3D para que lo veáis. Sí, me dice que no lo he acabado, pero es importante. Con el clic, si estamos encima del gráfico, con el clic izquierdo del ratón, manteniéndolo pulsado, lo que hago es rotar. ¿Vale? Manteniendo pulsado el clic izquierdo y voy moviendo el ratón, roto. Si hago clic derecho del ratón y mantengo pulsado el clic derecho y me muevo, lo que hago es mover la figura. Y si aprieto el botón de la ruleta del ratón, mantengo apretado y muevo el ratón hacia abajo o hacia arriba, lo que hago es un zoom. Con esos tres movimientos ya puedes trabajar con las geometrías en console. ¿Vale? Después de este pequeño paréntesis, vuelvo aquí al fillet y entonces ahora le digo, voy a activar el vértice que quiero hacer, hago el zoom, elijo el vértice y le voy a poner de radio TBB. ¿Vale? Construyo y veo que me ha hecho efectivamente. Y ahora voy a hacer otro con el vértice de externo. Voy a hacer fillet, este vértice de aquí, el número 6 y 2 por CBB. Vale, perfecto. Entonces, ahora lo que me queda es la extrusión de este modelo, de este plano de trabajo. Entonces, yo voy al plano de trabajo, clic derecho o aquí arriba, en Extrude, le doy extruir, me dice hacia dónde quiero extruir. Aquí, claro, como por defecto sale 1 metro y la barra es en centímetros, sale la flecha muy virtualizada. Pero espera un momento. ¿Veis? O sea, la flecha es muy grande. Esto es el metro que construiría, pero no queremos que haga 1 metro, sino queremos que haga WBB, que es el parámetro que tenemos. Entonces, a la flecha me indica la dirección. Con el botón, por ejemplo, de Reverse Direction, puedo elegir hacia dónde quiere que haga la extrusión. En este caso ya está bien así. Y le doy construir.
seleccionado, ¿vale? Ahora ya tengo la barra. Me falta añadir lo que serían los tornillos. Que iría uno aquí en el centro a la derecha y otros dos aquí abajo. Como no quiero tardar mucho en simplemente hacer la construcción de la geometría, pues tampoco es lo que se quiere estar todo el rato haciendo la construcción de la geometría, lo que voy a hacer es cargar los pasos de la geometría del modelo que ya tenemos en console hecho. ¿Vale? Para ello, lo que hay que hacer es borrar todo lo que hemos hecho ahora. Voy a eliminar. Y ahora lo que voy a hacer es insertar la secuencia. Es diferente insertar secuencia que importar. Por ejemplo, si tú importas algo, puede ser en cualquier tipo de archivo CAD, simplemente lo que vas a ver es la figura ya hecha, pero tú no puedes parametrizarla. En cambio, si tú insertas una secuencia, como está hecho en console, lo que te vas a ver será el rectángulo 1, rectángulo 2, diferencia, extrusión, plano de trabajo, todo. Después es la gran diferencia entre insertar secuencia e importar. Voy a insertar secuencia y para ello, claro, hay que ir, os voy a enseñar ahora un momento, en programas. Y vosotros lo tendréis por defecto en C, archivos de programas, console 555, que es la versión. Dentro tenemos que ir a Multiphysics y dentro hay que ir en Applications. Y aquí dentro, Console Multiphysics Applications, vamos otra vez a Console Multiphysics y aquí nos sale Busbar. Este es el que tenemos que cargar. Es un poco largo. Si no, en la documentación de este taller también tenéis el modelo del busbar cargado. ¿Vale? Si lo queréis hacer por allí o por aquí. Entonces, si ahora lo doy a abrir, lo que va a hacer es cargarme todos los pasos que hemos hecho. ¿Lo veis? Hemos empezado con los dos rectángulos, la diferencia, el filet 1, filet 2, la extrusión. Luego sería plano de trabajo 2, como veis aquí, hace una circunferencia, hace la extrusión. Luego plano de trabajo 3, y lo mismo, hace dos circunferencias y las extruye. Aprovecho ahora para enseñar, que es muy útil, la herramienta de Build Selected o Build All. Cuando Console hace una geometría, va de arriba a abajo. Empieza siempre a construir por donde lo que está más arriba y luego va procesando. Si queremos pararnos en algún momento para revisar la geometría, donde pongo el ratón, por ejemplo, hasta aquí, y le doy construir seleccionado, solo va a construir hasta ese punto. ¿Veis? Esto sí sale el color que toca y esto sale lo que está por debajo de extrude de color gris. Eso todavía no lo ha dibujado, ¿vale? Entonces lo que vemos es justo lo que habíamos construido hace nada. Si le doy a Build All, da igual donde esté situado el ratón, que va a construir toda la geometría, como veis. Esta herramienta es bastante útil. De acuerdo. Una vez que ya tenemos la geometría realizada, lo que tenemos que añadir son los materiales de nuestros dominios, de nuestra geometría. Entonces, si le doy botón derecho, le digo añadir material de librería. Por defecto, Console, al tener nuestra versión la trial que tiene todos los módulos, nos aparecen un montón de materiales diferentes. Muchos de estos, muchas de estas pestañas vienen con un módulo en concreto. Por ejemplo, el módulo de MEMS, pues viene la ventana de materiales de MEMS. Y también existe un módulo específico en Console de librería de materiales, que sería este módulo de aquí. Aquí viene una librería muy extensa de materiales. Aquí simplemente lo que nos está dando son las propiedades físicas del material. Es decir, que tampoco pasa nada si nosotros tenemos un material y no está en esta librería o nosotros tenemos las propiedades físicas de ese material que no existe porque lo acabamos es una aleación o lo acabamos de inventar o lo acabamos de calcular, ¿no? No pasa nada, se puede escribir igualmente. Ahora lo voy a enseñar. Para este caso, lo que vamos a hacer es añadir dos materiales. Vamos a añadir cobre en la base de nuestra barra colectora y titanio a los tornillos, que serán los cilindros. Entonces, estos materiales están en la ventana de Built-in.
aquí, y ahora busco copper, aquí, y hago doble clic. Vale, entonces se me añade el copper, el cobre en castellano. Y abajo tenemos Titanium Beta 21S. Le hago doble clic y también se añade. Vale, ahora voy a cerrar la ventana de añadir materiales. Y entonces ahora veo que se me han añadido los dos materiales y me dicen que Geometric Entity Level, en qué selección del dominio de la geometría está añadido y los dominios, por ejemplo. Para entendernos bien, dominio se refiere a volumen, boundary se refiere a superficie, edge se refiere a arista y punto sería un vértice de nuestra geometría. Entonces, cada vez que digo dominio, lo que estoy diciendo es un volumen tridimensional. En este caso, los dos materiales se consideran tridimensionales, es decir, ocupan volumen. No es un material que es superficial, que tiene muy poco espesor o un espesor despreciable. Y lo que voy a hacer es, vale, ahora tengo que elegir que solo el cobre sea la barra. Vale, pues le tengo que darle a Clear Selection. Y ahora con el botón izquierdo del ratón me pongo encima de la barra y hago clic. Entonces ya tengo el dominio 1 es la barra. Vale, y ahora para hacer los tornillos, ¿cómo lo hago? Puedo ir buscando cada tornillo y le voy haciendo clic, pero en este caso, como son todos los dominios menos el de la barra, le voy a decirles, aquí en selección manual le pongo todos los dominios y lo que es la barra le doy al menos y lo quito. Y ya está. Ya tengo todos los dominios con el material. Si algún... perdón. Si algún... Si nos olvidara algún dominio por poner un material, aquí en la ventana de materials nos saldría un stop, un warning, y nos diría dominio X requiere de un material. Por ejemplo, si me cargo el 2, ¿vale? Dice entity need a material, domain 2, ¿vale? Nos sirve para saber que este dominio nos está requiriendo un material. ¿Cómo sabe que requiere un material? Porque como las físicas están aplicadas también en todos los dominios, ya requieren de los materiales para poder trabajar. Vale, entonces voy a volver a poner el dominio 2, clic, vale, ya lo tengo y desaparece la alerta. Vale, tenemos la geometría, tenemos los materiales, ahora toca pasar a la parte de las físicas. Voy a hacer la física primera de corrientes eléctricas. Lo que nos enseña la primera pestaña es que, nos enseña qué ecuación estamos resolviendo con COMSOL, o qué serie de ecuaciones. Y en la parte final, el dependent variable lo que nos enseña es el nombre de la variable y qué variable está resolviendo COMSOL. En este caso lo que hace es encuentra el potencial eléctrico para cada punto del mallado y todos los demás parámetros de la parte eléctrica son derivadas del potencial eléctrico. Y una vez por la física, cuando se añade una, nos aparecen unos nodos que tienen una D, se ve muy pequeñita, ya lo sé porque es la foto que tiene. Esta D es de defecto, default. Y estos no se pueden borrar, siempre tienen que estar. Normalmente suele ser para elegir los materiales, otro suele ser para definir el aislamiento, que nada puede escapar de la geometría del modelo que tenemos, y otro que siempre suele ser de valores iniciales. Si queremos añadir más, porque evidentemente con estos tres no resuelve nada, lo que tenemos que hacer es o bien aquí en física, arriba, o bien aquí con botón derecho, elegimos qué condición de contorno queremos añadir. Al final las condiciones de contorno es lo más importante cuando se simula para tener bien nuestro modelo realizado correctamente o no. En este caso lo que tenemos que añadir es una superficie que va a ser el potencial eléctrico, una va a ser VTOT, o sea, un voltaje X, y otra tiene que ser tierra, voltaje 0. Y entonces para que haga la diferencia de potencial. Para este caso voy a elegir la condición de contorno potencial eléctrico. Hago clic. Entonces, primero tengo que seleccionar la superficie. Voy a ir aquí atrás
Hace un poco de zoom y lo voy a poner aquí, justo en la entrada de nuestra barra, la que está conectada con el tornillo. Y entonces aquí le voy a poner un potencial eléctrico de V dot, que es nuestro parámetro que tenemos. Y ya está. Bueno, si damos la ecuación, vemos que, bueno, tal y como el nombre indica, que el voltaje va a ser igual al voltaje cero, y voltaje cero es lo que le acabamos de aplicar. Vale, esto por un lado, y ahora tengo que poner el tierra. Tierra puedo poner o ground o potencial eléctrico, igual a cero. En este caso, ground. Tanto da lo mismo una que otra. Voy a poner este tornillo y este tornillo. Estos dos tornillos están a un potencial cero. Vale, ya tenemos aplicada nuestra diferencia de potencial. Aquí ya induciremos corriente. Entonces, ahora hay que tratar la parte de térmica, el calentamiento. Vale, vamos a entrar en la física. Vemos la ecuación que resuelve, que es la transferencia de calor. Tenemos por convección y por conducción. Y luego es igual a las fuentes al término fuente, que en este caso va a ser el calor por el efecto Joule. La parte de radiación no está contemplada a priori, sí que se puede contemplar si se le añade que se quiere hacer un estudio con radiación. ¿Por qué se quita la radiación? Porque es muy costosa a nivel computacional y para según qué rangos de temperatura que se está trabajando, la radiación, su efecto es negligible, se puede despreciar. Entonces tenemos... Ay, espera, que me he pasado, perdón, que me he pasado de las por defecto. Volvemos a la eléctrica, se me ha olvidado. Tenemos conservación de la corriente. Si lo doy a ecuación, lo que veo subrayado ahora es lo que está tratando en este nodo. Normalmente nos dejan diferentes opciones, pero lo que veis, por ejemplo, la conductividad eléctrica, ¿de dónde la obtiene? Del material. El modelo dieléctrico, ¿de dónde lo obtiene? Del material. Si a veces no se quiere hacer del material, se puede hacer definido por el usuario. Aquí el usuario escribiría el valor que quiera, o el parámetro que quiera, o la función que quiera. Yo lo que aconsejo siempre es elegir siempre todo el material. Aunque no tengáis el material, hacéis un material en blanco, que se puede hacer un material en blanco, y luego dentro del material ahí sí que pones el parámetro. Entonces lo tienes todo direccionado a material. Porque si imaginaros que yo uso, por ejemplo, la conductividad eléctrica en más de una física y la tengo yo puesta como de usuario. Y luego me tengo que acordar en todas las físicas donde estaba escrito la conductividad eléctrica. Porque si no, si cambio el valor y me olvido, al final estaré haciendo dos conductividades eléctricas. Entonces, lo que se aconseja es hacer un material y dentro del material ahí es donde modificas el parámetro que tú quieras tocar. Por ejemplo, vemos que aquí en el cobre, como lo que nos da es el valor que ya tiene de la conductividad eléctrica, por ejemplo. Pero yo aquí puedo escribir. Y esto lo puedo borrar y puedo escribir mi número, mi constante. ¿Que es una variable? No pasa nada. Yo puedo escribir una variable en el apartado de parámetros no, pero en el apartado de definiciones, si le doy botón derecho, puedo escribir una variable. Y aquí escribo mi expresión. Yo podría decir que, me invento, que la conducción eléctrica son 5000 por la temperatura al cuadrado partido 10. ¿Vale? Por poner un ejemplo, ¿eh? Podemos utilizar variables incluso que todavía no se saben, que las tiene que simular como son. No tiene problema. Él hará el cálculo. Y tú dices, vale, y esto para mí es la conducción eléctrica. Yo le pongo el nombre de C. Y entonces yo en el material cojo y aquí escribiría C, como hemos hecho antes en los parámetros geométricos. Y ya tendría enlazado la propiedad del material con una variable, con una función que yo me he inventado. Vale, ya para que veas la opción que tiene y que dispone. Vemos que aquí hay muchas opciones en los materiales y solo unas tienen un tick verde. Las que tienen el tick verde es la que usa la física. Todas las demás no están usándose ahora mismo. Simplemente que la librería de material de COMSOL tiene todas estas opciones, todos estos parámetros. Y luego la física elige los que él quiere usar. ¿Qué pasa si elijo un material y le falta un parámetro que usa la física? Pues no me saldrá el tick verde, me saldrá uno rojo, me pondrá la propiedad y el valor saldrá vacío. Yo tengo que escribir el valor. Esto no puede pasar a veces. Vale. Volviendo a la parte de la física de la eléctrica, insolación eléctrica, nada, todo perfecto. Y valores iniciales, cero. No hay problema.
Vale, volviendo a la de transferencia de calor, lo mismo. La parte del sólido, conductividad térmica del material, densidad del material y la capacidad calorífica del material. Valores iniciales de estos 293,15 Kelvin son 21 grados centígrados. Está bien, temperatura ambiente. Y ahora, claro, todo está aislado térmicamente. Entonces, ¿qué supone esto? Que estamos en un medio diabático. Es decir, que el calor no puede escapar. Es como si estuviéramos puesto en un aislante perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo intento simular ahora, no va a poder. No va a poder porque la temperatura tiende a infinito, porque nunca se va a disipar. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, hay dos maneras de aproximarse. O haces una aproximación rápida, que sería decirle, en las superficies externas de nuestra geometría hay una convección natural con el aire que la rodea. Por ejemplo, podemos utilizar aire, para que entender, podemos utilizar otro medio si quisiéramos, ¿no? Pero que tiene una convección externa y de ahí disipa el calor. Vale, esa es una opción. La otra opción que sería dibujar la sala donde está esta barra, es decir, no sé, 10 metros cúbicos de sala, simulamos que dentro hay aire, ¿no? Y que COMSOL calcule la transferencia de calor entre la barra y el aire. ¿Vale? O sea, cómo toca el aire que esté cerca de la barra, robará calor por convección y conducción de la barra y se lo llevará. Esas son las dos opciones que tenemos. ¿La fácil cuál es? La que es una aproximación. ¿Y por qué se tiene que hacer la fácil primero? Porque cuando siempre se hace un modelo, siempre empezamos despreciando lo máximo que podamos y simplificando también lo máximo que podamos. Y una vez que hemos simplificado lo máximo que podamos nuestro modelo, lo que tenemos que hacer es ver si los resultados que dan tienen sentido, tienen coherencia, y a partir de ahí se va añadiendo más complejidad a nuestro modelo hasta acabar haciendo el modelo final. ¿Qué pasa si intentamos hacer el modelo final? Esto teniendo en la cabeza que queremos hacer un modelo realmente complejo, ¿no? ¿Qué pasa si lo intentamos hacer de primera? Que lo más seguro es que dé error. Y claro, luego preguntarás, vale, ¿y qué error? ¿Y dónde está el error? Pues no se sabe. Cuando haces un modelo tan complejo, igual te has equivocado y no te das cuenta. O igual resulta que estás utilizando unas condiciones que, que son muy complejas para simular, o simplemente no pueden ni llegar a resolver el modelo de lo complejo que es. Entonces se tiene que ir simplificando y yendo cada vez a más. Y también hay estrategias que se pueden utilizar de hacer un estudio, tienes simula, ¿no? Nos da una solución y luego usar esa solución como que se llama en inglés initial guess, o sea, como la primera iteración para la siguiente solución que queramos utilizar. Es decir, en vez de empezar para un estudio estacionario con que todo está a 0 voltios y la temperatura es la inicial, pues lo que le decimos a COMSOL, no, mira, es que yo ya he hecho una simulación y yo ya sé que más o menos el potencial eléctrico tiene que ser así, ¿no? Y lo tengo guardado aquí. Entonces, a otro estudio que tú le añadas le dices, utiliza la solución anterior del otro estudio para empezar tú a hacer este estudio. Porque seguramente la solución se parezcan más entre ellos que no de cero al valor que tengo. Y son estrategias que se utilizan para poder resolver problemas que igual intentándolo resolver que sería así con fuerza bruta, no lo consigue el programa. Vale, entonces, sí que me iba por las ramas, perdonad. En transferencia de calor en sólidos, lo que tenemos que añadir es un heat flux, ¿vale? Un flujo de calor. Entonces voy a decirle que es un flujo de calor convectivo que tiene el coeficiente de transferencia de calor de HT, que es el valor que hemos puesto antes en parámetros, que tiene un valor de 5. 5 se corresponde a sólido aire y estando el aire en una habitación cerrada. Es convección natural y es bastante bajito. Y nos dice, vale, ¿y a qué temperatura está la fuente externa? Es decir, el aire, pues a 21 grados centígrados. Correcto. Y ahora, ¿dónde quiero el flujo? Pues le puedo decir que todas. ¿Por qué no pasa nada si elijo todas? Porque las que son superficies internas, él sabe que no lo puede aplicar.
Entonces ya me dice, esto no es aplicable. Por ejemplo, la 38, que es aquí dentro, no sé si lo veis en rojo un poquito, pues estoy utilizando transparencia. La 38 es una superficie interna, no se puede aplicar. Entonces, pues no pasa nada. A que yo ponga todas las boundaries, ¿eh? Si no, tendría que ir una por una e ir eligiendo todas las superficies. Vale. Ahora pasamos a la parte de la multifísica, que es el acoplamiento entre una física y la otra. Entonces, lo que Console necesita es, vale, aquí yo controlo la temperatura, ok, vale, yo sé que hay un flujo de calor convectivo, vale, el sólido es tal, el valor inicial es tanto y lo demás hay una insulación térmica, que aquí no hay ninguna porque hay el flujo de calor. Vale, ¿y dónde está la fuente? Vale, pues aquí en la parte de multifísica le estoy diciendo, hay una fuente de calor que te viene dada por la corriente eléctrica y va a la física de transferencia de calor en sólidos. En este caso, el acoplamiento físico es prácticamente unidireccional. Es decir, la electricidad va a influenciar la temperatura, pero la temperatura no va a influenciar, entre comillas, mucho a la electricidad. En la vida real sí que influye la temperatura de la electricidad porque influye en la conductividad eléctrica de nuestro material. La conductividad eléctrica de un material depende de la temperatura. Sí que no varía mucho para un rango de temperatura bajo, pero algo varía, ¿no? Entonces, en este caso no está influenciando. ¿Por qué? Porque tenemos como una constante la conductividad eléctrica. Pero no por ello no implica que las pudiéramos resolver totalmente acopladas. Es decir, que la temperatura sí que influye en la parte eléctrica. Si aquí eligiéramos una función dependiente de la temperatura, ya lo tendríamos resuelto. Ya sería un problema de las dos físicas de un acoplamiento que se llama bidireccional, ¿vale? Que está hacia los dos sentidos. Vale, en la parte de multifísica, aquí simplemente hace de la eléctrica a transferencia de sólidos. También existe la opción de trabajar sin el nodo de multifísica. Es decir, depende de cada uno. Hay gente que le gusta más utilizar la parte de multifísica porque si yo doy botón derecho, Comsol detecta qué físicas tiene y te dice qué acoplamientos suelen tener estas físicas. Entonces tú le dices, pues tengo este, o tal, o tal. La otra es no usar la multifísica, por ejemplo, la deshabilito. Entonces yo le digo, vale, entonces tengo que elegir una fuente de calor en mi transferencia de calor en sólidos. Pues si doy botón derecho y voy arriba del todo y pone Heat Source, vale, aquí tengo una fuente de calor. Y entonces aquí la gracia está que en vez de poner User Defined, si yo abro y hay una física que pueda dar una fuente de calor, me sale aquí. Veis que pone Volumetric Loss Density, Electromagnetic y entre paréntesis EC. La etiqueta EC se refiere a Electric Currents que tenemos aquí. Sería como el nombre que tiene de la variable de la física de corrientes eléctricas Comsol. Lo que vemos aquí arriba que pone el name. Si yo pusiera otra física igual de corrientes eléctricas, no se llamaría EC, se llamaría EC1 o EC2. Ahí es la manera que tiene Comsol para diferenciar a qué física te refieres. Entonces, si no será multifísica y usara la transferencia por heat source, yo elegiría todos los dominios y tal cual. ¿Vale? Esa es la diferencia entre usar multifísica o no usarlo. Ventajas y desventajas. Bueno, si eres un usuario más avanzado, a veces prefieres tú saber qué nodos has puesto, porque en el multifísica no te sale del todo bien y te puede dar más confusión. Si estás empezando a usar Comsol, pues a veces te es más fácil utilizar la parte de multifísica y no tienes que estar pensando cómo lo tienes que agregar. Esa es la diferencia. Vale. Lo voy a quitar y voy a aceptar Enable. Vale. Ya tenemos el acoplamiento realizado. Ahora ya nos queda poco. El mallado. ¿El mallado qué es? La pieza fundamental de lo que sería la simulación en elementos finitos. Sin mallado no se puede hacer la simulación. El mallado lo que hace es construye una malla, es decir, por ejemplo, lo más usual son tetaedros libres, en nuestro modelo, es decir, discretiza el espacio y Comsol lo que hace es resolver las ecuaciones diferenciales de las físicas que tenemos en los nodos, o sea, en los vértices
de nuestros tetraedros libres. Y entonces, entre vértice y vértice, entre, pues sí, bueno, entre vértice y vértice, por ejemplo, o en puntos. Es que no sé, vale, quería para que se viera, pero no sé, bueno, no pasa nada. Entre un punto y el otro punto, lo que hace es interpolar la solución. Entonces, claro, así se ahorra no tener que calcular las derivadas en cada, o sea, a una diferencia ínfima, ¿vale? Lo que hace es, pues, aproxima. Si aquí vale tanto y aquí vale tanto, pues la mitad valdrá tanto, promediando, ¿eh? Tú puedes decir que si quieres que sea lineal, es decir, si esto vale 10 y esto vale 0, pues en medio vale 5. O puedes decirle, no, haz una aproximación cuadrática, es decir, que calculas 2 puntos y él ya hace más la aproximación, ¿vale? Todo eso ya son opciones avanzadas que tiene el programa, pero el concepto general es este. Donde sale el resultado correcto son los de los nodos. Entre medio es un resultado aproximado. ¿Cómo puedes mejorar el resultado? Haciendo la malla más fina, es decir, que haya más nodos. Cuanto mayor cantidad de nodos tengas, mejor será el mallado de fina y mayor resolución tendrás. Con el inconveniente que tardarás más en resolver tu problema. Entonces, al final, tienes una balanza entre tiempo que tardas en simular y, en el otro lado, lo que será la resolución de tu simulación, lo correcta que es. Entonces, siempre se busca el equilibrio, llegar a un punto donde la solución es suficientemente buena con el tiempo de cómputo mínimo para que sea suficientemente buena. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que se hace es siempre, cuando empiezas a hacer un modelo, buscas la malla más gruesa posible que el modelo pueda resolverse, porque a veces si elige, por ejemplo, elijo, esto es para elegir la malla, si elijo la extremely coarse, ¿no? La más gruesa, ¿vale? Veis que la distancia es gigante en algunos. Aquí va a haber un gran error en la resolución de nuestros resultados, ¿no? Es buscar la mínima, que pueda simular correctamente el estudio, que no salte ningún error, que no ha conseguido converger. Y entonces lo que se busca es una variable de control. Por ejemplo, en nuestro caso, una variable de control sería la temperatura promedio de la barra, por decir algo. ¿Vale? Luego ya enseñaré cómo se hacen todas estas cosas, ¿no? Pero ahora para que hagáis el concepto en la cabeza. Si la temperatura media de la barra, ¿no? Que es nuestra variable de control, vale, por ejemplo, 50 grados. Vale, te quedas, apuntas, 50 grados. Vale, y ahora vuelves a simular, pero mejoras un poco más la malla, la haces más fina. Vale, vuelves a simular y ahora dices, vale, la temperatura no me ha dado 50, me da 52 grados. Vale, lo vuelvo a hacer. Voy a hacer más fina la malla. Vuelvo a simular y dices, vale, ahora no es 52, ahora es 52.1. Vale, pues dices, con la diferencia de 0,1 grados ya me sirve para lo que yo estoy haciendo. ¿Me sirve ya tener ese error? Sí. Vale, pues te quedas con 52 y ya está. Entonces ya acaba tu estudio de mallado. Si dices, no, necesito más resolución, pues sigues haciendo este proceso. Entonces llegarás a tu mínimo error. Pero sí que no es aconsejable elegir una malla, resolver el problema y decir, ¡hala, ya está resuelto! No. Como mínimo tienes que contrastar con otra malla para ver la independencia de tu modelo con el mallado. Porque claro, tú luego haces los cálculos y dices, no, es que la simulación me da 10. Vale, pero si yo ahora entro y te cambio la malla y la hago más fina, ya no te da 10, ya te da 4,8. Claro, ya todo el cálculo se te va al desastre. Pues eso siempre es importante, realizar un estudio de mallado. Y ahora voy a explicar brevemente cómo se hace una malla en Console. Se puede hacer controlado por la física, que es lo que vemos aquí. Él detecta qué físicas tienes, qué condiciones de contorno tienes, y él pues dice, pues para lo que tienes, lo mejor que yo calculo va a ser esto. Y te deja elegir en el event size unos predeterminados. Te dice, ya te salen los nombres, ¿no? De muy, muy, muy gruesa, que es esto lo que hemos visto aquí, o cada vez voy haciendo más fina. Si la pongo muy, muy, muy fina, incluso puede tardar minutos el ordenador en hacer todo el cálculo
de cómo hacer la malla, ¿no? Todo el procesamiento que tiene. Vale, vale, pero no quiero hacerla por la física, la quiero controlar yo. Vale, pues entonces le das User Controlled Mesh. Entonces, como aquí ya se ha creado una malla, aquí me sale el fit tetraedral 1 y el size. Y si lo botón derecho, me salen todas las opciones que tenemos de mallado. Cuando es una geometría en 3D, lo normal es usar el tetraedro libre. Cuando es una geometría 2D, pues tienes diferentes opciones. Puedes hacer triángulos o cuadriláteros. O mapeada, de eje, luego puedes copiar y demás. Son diferentes herramientas. Tampoco no vamos a entrar ahora mismo. Pero lo normal es el tetraedro libre, que lo voy a explicar. Y lo bueno que tenemos es que podemos hacer la malla localmente. Podemos irla construyendo por zonas. Localmente por zonas me refiero a dominios. Siempre tiene que haber un dominio. O sea, yo no puedo cortar aquí en mitad y decir esto es tal. No, te voy a hacer el dominio y cortarlo. Se pueden hacer dominios que sean virtuales simplemente para la malla. Eso no hay problema. Vale, y entonces en fit tetraedral 1, si yo doy clic derecho, tengo varias opciones. Vale, y una de ellas es size. Ahora voy a poner, ya os explico por qué. Entonces, ahora dices, hay dos size. Vale, ¿y qué diferencia hay entre ellos? Pues que si yo hago otro tetraedro libre, pero a este no le pongo size, entonces dices, vale, pero si este no tiene size, ¿qué usa? Usa el global, que es este. Y este fit tetraedral, el 1, como tiene un size local, ya no usa el global, sino va a utilizar los parámetros que tengan el local. Y esto es importante saberlo porque si no te puedes hacer un lío y tú estás cambiando el global y dices, no, si quiero que sea más fina, más fina. Pues ya le doy más fina, digo, más fina, pero no me la hace más fina. ¿Por qué? Porque está utilizando el local. ¿Vale? Esa es la diferencia. Y ahora decir, va, y ahora quiero construir una, por ejemplo, en mi tornillo derecho, ahí quiero tener mucha precisión porque me interesa mucho para mi trabajo, para mi proyecto, tener muy precisa la solución que calcule, ¿no? Con mi simulación. Vale, ¿cómo hago la malla más fina aquí? Pues, yo voy a fit al 1 y le digo dominio. Vale, y aquí puedo decirle o todos los dominios o elijo el dominio de mi tornillo. Vale, voy a elegir el de arriba y el de abajo. Vale, y ahora voy al alto tetraedro y le puedo decir o lo restante, quiere decir que todo lo que no se haya mallado antes, lo mallas, o tienes que elegir todo y quitarle el que ya habías usado. En este caso siempre se recomienda que el último tetraedro libre siempre le pongas remaining. Así te aseguras que todos los dominios quedan mallados. Si no lo hicieras, no os preocupéis porque saldrá un error de que un dominio no está mallado. Vale, ahora de construir. Entonces, ahora ya he conseguido. Espera, un momento. Este que ya lo había puesto muy fino. Voy a ponerlo este en coaster. Vale. Y ahora, el tetraedro 1, que es el que tengo del tornillo derecho, aquí sí que puedo tenerle la precisión que yo quiera. ¿No? Puedo decirle, quiero muy fino. ¿Vale? Entonces aquí malla el tornillo, y luego malla el resto. Y es muy importante cuando se haga la malla, porque hace el mismo sistema de arriba abajo que la geometría. Es decir, primero malla tetraedro 1, y luego malla el 2. ¿Y por qué se tiene que hacer así, ¿no? Tenerlo en cuenta. Porque mira, yo le doy build selected. Vale, malla el tornillo. Y ahora luego va a mallar el otro. ¿Qué condición tiene la malla? Que claro, que todos los nodos tienen que coincidir. No vale que aquí salga un nodo de la nada que no coincida con el otro. Tiene que haber continuidad. Si yo lo cambio, voy a hacer vale, está extremadamente fino. ¿Vale? Es que tiene mucha resolución. Y ahora voy a mover el tetraedro 1, lo voy a poner debajo. Ahora primero va a bañar la parte de fuera y luego va a bañar el tornillo por dentro. Ay, perdón, claro. Espera, para haber puesto el remedio. Un momento. Que se ha descubierto el pastel. Aquí, vale. Se quita y este. Vale, ahora. Vale, ¿qué pasa ahora? Ya no se hace igual de fino que antes, ¿os acordáis? O poner como antes. Vale, aquí está muy fino y lo otro ya, pues que se espabile, ¿no? Le hemos dicho, tú hazlo grueso, me da igual cómo lo hagas. Si lo pongo que haga el fino el último, queda muy mal, queda muy grueso. ¿Por qué? Porque como los nodos ya se hacen
primero se crean los nodos de los tetaedros de fuera. Cuando quieres hacerlos de adentro no tiene espacio para hacerlos más pequeños. Claro, fíjate, si de aquí a aquí tiene estos 2 puntos, no. Si lo hace cuanto más equilátero sea, mejor es la malla. Es decir, si lo deforma mucho el triángulo, aquí la superficie para entendernos, la malla pierde calidad. Por eso él no puede deformarlos tanto. ¿Veis? Intenta deformarlos lo menos posible. Intenta buscar siempre haciéndolos más pequeños. Pues esto es lo que pasa. Por eso es importante cuando hagamos una malla nosotros manualmente, primero de todo elegir las zonas que queramos mallar con más precisión, es decir, más finas, y dejarlo grueso al final de todo. Vale, aquí podéis ver la diferencia. Vale, pues ahora voy a borrar todo esto que era para hacer la explicación y lo dejo todo. Vale, gruesa no, así por ejemplo. Si para lo que queremos hacer ahora tenemos suficiente. Si no, tardará más en simular. Y ahora pasamos al estudio. El estudio voy a hacer también una breve explicación para que se entienda cómo funcionan los solvers por dentro. Los solvers es un mundo, si se quiere explicar en detalle todos los solvers. Yo no voy a hacer eso, simplemente voy a explicaros qué tipos de solvers hay, cómo se elige el tipo de solver y qué acoplamiento se puede hacer cuando hay más de una física. Vale. Antes de eso, vamos paso a paso. Primero, tenemos el estudio 1, Step 1 Stationary. Es decir, vamos a hacer un estudio estacionario y luego dice, vale, ¿de qué lo quieres? De la física de corriente eléctrica, la de transferencia de valores sólidos y el acoplamiento de ambas. Vale. Aquí es para elegir qué malla quiero. Y estas opciones es para elegir si ya es de un estudio previo, quiero mantener. Perdón. Si quiero coger la solución de un estudio previo para usarla en este, por ejemplo. Porque también hay técnicas para resolver problemas. Por ejemplo, si imaginaros que yo quiero resolver este modelo y yo cuando le doy que lo simule todo a la vez, peta, no sale error, no puedo resolver nada, ¿qué hago? ¿Qué podrías hacer? Pues le puedes decir, mira, haz un estudio y solo resuelve la parte eléctrica a temperatura constante, ¿vale? Y luego vuelves a resolverlo, acoplándolo todo, pero ya tienes en mente cómo tenías la corriente eléctrica de antes. Entonces, la variación será menor haciéndolo así que no intentándolo hacer todo a la vez. ¿Vale? Incluso a veces, haciéndolo así, a pasos, tardas menos tiempo de cómputo, o sea, tiempo físico de nuestro tiempo, que si lo intentas resolver todo a la vez. Porque el programa le es más ágil. Entonces, por eso son técnicas que siempre está bien explorar para ver si tu modelo se puede resolver de manera más rápida. Esto por un lado. Por otro lado, para la parte de solvers, para ello hay que ir aquí ya lo tengo en Solver Configuration. Si no sale, pues aquí en Show More Options y aquí se elige la parte de aquí, Solver and Job Configurations. Lo tenemos que habilitar este. Si no, no nos sale. Le damos un OK y entonces aquí me sale. Y si le doy el botón derecho, me dice Show Default Solver. Vale. Entonces ahora me carga la opción, entro y voy a la parte estacionaria. Vale. Entonces aquí es donde tengo la opción para elegir qué tipo de solver quiero hacer y qué acoplamiento quiero hacer. Vale. Empezamos por el tipo de solvers. Existen 2 tipos de solvers. Los directos y los iterativos. Los directos lo que hacen es hacer la hacer la matriz de todas las ecuaciones diferenciales y calcular su respuesta. Los iterativos van a prueba y error. Van haciendo iteraciones hasta encontrar la solución que menor error les da. ¿Qué diferencia hay así a grandes rasgos entre ellos? Los directos, a fin de cuentas, lo que utilizan son más memoria RAM del ordenador y los iterativos utilizan menos memoria RAM. Los directos en general son más robustos, pero a veces, depende qué problema tengamos, puede ser que tengan errores porque no encuentran. Esto pasa, algunos fenómenos existen de fenómenos que son estacionarios, pero tienen unas pequeñas oscilaciones. A veces estas oscilaciones al directo le mata bastante. Al iterativo también le puede pasar
El iterativo lo que tiene es que consume menos memoria RAM, pero a veces no es, a veces no encuentra la solución si lo que será la iteración cero, ¿no? El inicio se aleja demasiado de nuestra solución. Esto hablo a grandes a rasgos generales. Evidentemente cada modelo es diferente, pero para que os hagáis una idea más o menos por dónde van los tiros. Siempre que se pueda, un directo. Siempre que el ordenador tenga suficiente memoria RAM. La memoria RAM va en función de qué física está resolviendo y cómo de grande es nuestra... cómo de grande o de fina es nuestra malla. Cuanto más fina la malla, pues más nodos, más memoria RAM que utiliza. Ambos solvers siempre utilizan el máximo de núcleos de nuestro procesador. Vale, eso por un lado. Y luego entre directos e iterativos hay diferentes. Por ejemplo, si voy a un directo, este sería un directo, tenemos solver, está MUMS, Pardiso, Spoles y Dense Matrix. ¿Cuáles recomiendo siempre? El MUMS o el Pardiso. Son los más rápidos y es un poquito más robusto el MUMS que el Pardiso. Entre ellos, o sea, son los estrella. Y luego entre iterativos, este sería un iterativo, pues hay el GMS, el FREMES, todos estos de aquí. Principio de iterativos, el GMS suele ser el que más se usa. De todas maneras, cuando tú resuelves en COMSOL, tú generas el estudio a partir de tu física, COMSOL detecta que en física se usa y él ya elige un solver que cree recomendado para ti. Así que tampoco os preocupéis si hay que solver uso porque no sé, no pasa nada. Siempre COMSOL te va a dar una solución bastante correcta, porque si entramos dentro del solver, esto es la parte de multigrid que utiliza diferentes capas de la malla para hacer la iteración, tenemos un montón de opciones. Estos números no siempre son los mismos. Depende de qué modelo pongamos, él ya los cambia, los tunea, ¿vale? Tunear estos números, yo no lo aconsejo que lo hagáis a no ser que sepáis del tema, porque es muy complejo. Vale. Y esto es para elegir el solver. ¿Vale? Para elegir el solver yo elegiría botón derecho directo o iterativo, ¿vale? O está uno o está otro. Veis que aquí está el iterativo en color y el directo está en gris. Si yo botón derecho le digo enable, el directo se ha activado y el iterativo está en gris. ¿Vale? Y ahora, vale, esto es para resolver una física. Vale, ¿y qué pasa si tengo más de una física? ¿Cómo hago que lo resuelva? Pues hay dos maneras. La manera fully coupled o segregated, que son dos maneras de aproximarse para resolver el problema. Fully coupled, el más sencillo, lo que hace es coge todas las físicas y las resuelve a la vez. O sea, como si fuese solo una. Claro, si es un directo, por ejemplo, resuelves esto en un directo, claro, la matriz es mucho más grande. En iterativo, pues también, tiene más le cuesta hacer el cálculo. Esto es si fully coupled, ¿vale? Y tú, al elegir las dos físicas en fully coupled, tú eliges si las quieres hacer en directo o en iterativo. Y luego tenemos la parte de segregado. ¿Segregado qué hace? Primero resuelve una física con un directo o un iterativo, le da un resultado, se va a la otra física con el resultado de la primera física, calcula en un directo o un iterativo y le da una solución. Y luego vuelve otra vez a la primera física y vuelve a mirar cómo le ha variado la solución. Y va haciendo esos pasos, así todo el rato. En este caso, ¿qué haría? Primero resuelve corrientes eléctricas, le da un valor. Va a transferencia de calor en sólidos. Vale, con la corriente eléctrica le da un valor. Vuelve a ir a la corriente eléctrica y mira a ver cómo le ha variado. Y así va haciendo, hasta que el error sea mínimo. Y cada física la puedes resolver con iterativo o en directo. Puedes hacer una en directo y otra en iterativo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo la hace? Si hago segregado, si abro, pone electric currents y me dice linear solver, pues está utilizando iterativo 1. Heat transfer, linear solver, iterativo 1. Pero veis, yo puedo decir, no, directo. Pues ahora el directo se me ha habilitado. Entonces ahora está haciendo el directo para heat transfer y para electric currents está haciendo el iterativo. Vale, esta es la manera segregada. ¿Qué pasa si hago la manera fully coupled? Pues el segregado se deshabilita y solo existe un único solver, que es el que resuelve las dos físicas a la vez. Por ejemplo, elijo el directo, pues ya está todo elegido.
¿Vale? Esto es para que sepáis cómo cambiar los solvers y qué tipo de acoplamiento queréis hacer con las físicas. Vale, hasta aquí la explicación. Voy a cerrarlo todo. ¿Vale? Lo dejo que lo que tiene el cargado por defecto. Eh, Ahora ya tenemos el modelo generado, solo queda simularlo. Para ello vamos al estudio y le doy compute. Ahora empieza a procesarla, bueno, a simular. Evidentemente es un modelo fácil y tampoco la malla es extremadamente fina. Mi ordenador ha tardado 4 segundos en simular. En el proceso, mientras simula, lo que vamos viendo es el error y el cálculo que está realizando, y en el log se va también lo que va haciendo. He hecho una iteración, he hecho aquí otra, me ha dado un error, bla, bla, bla. Te va explicando. Y mientras simula, se ven los gráficos de convergencia. Como es un solver, esto utiliza, creo, un iterativo. Sí, y un segregado. Aquí lo veis. El segregado tiene el error de la física de corrientes eléctricas y el error de la física de transferencia de calor. Cada uno tiene su tolerancia. Y luego en la convergencia es cada iteración cuando resuelve una iteración. He hecho 4. Una para una física, la otra física, la primera y la segunda otra vez. Y ya para lo que ha hecho aquí. Vale, entonces ya hemos simulado. Todo perfecto. Ahora, una vez que hemos simulado, se me genera un dataset que es la simulación, el estudio. Aquí dentro está guardada la matriz de datos con los valores que ha resuelto, los resultados. Puedo hacer la parte de valores derivados. Esto es lo que había explicado antes de la temperatura promedio para hacer el cálculo del mallado. Aquí en valores derivados puedo hacerlo en un punto global, si es algo que es un cálculo global que no depende de la geometría. Puedo hacer promedios, integraciones, máximos y mínimos. Por ejemplo, voy a hacer el promedio de volumen. Entonces ahora dijo, ¿qué estudio? El estudio 1, porque no hay más. Selección, todos los dominios. Expresión. Vale, aquí. ¿Me tengo que saber qué nombre de variables tengo para...? No, no hace falta. Si le damos aquí al Replace Expression, tenemos un filtro, o si no, la buscamos manualmente. Si vamos a componente 1, transferencia de calor en sólidos, temperatura, ajá, temperatura, le doy doble clic y... acá. No me sale, vale, ahora. Transferencia de calor en sólidos, temperatura, doble clic y me carga la expresión. Y si lo doy al más, lo que ha añadido es otra expresión abajo. Esta expresión también la puedo tratar, puedo poner cálculos, más a T, puedo hacer T partido entre lo que sea, T partido entre voltaje, por ejemplo, EDC, lo que queráis. Lo voy a hacer T. Una es en Kelvin o, mira, lo quiero en grados centígrados. Pues DEG C. Esto es como se dice el grado centígrado. Esto sí que ahí se os lo de memoria. Y le digo evaluar. Aquí me sale el valor. Pues dice, la temperatura promedio de tu barra tiene 49.44 grados centígrados. Vale. Cuando hago el promedio, se me hace una tabla, que es lo que vemos aquí abajo, la tabla. Estas tablas, puedo hacer un gráfico, si le doy a este botón de poner table graph. No lo voy a hacer porque simplemente hace un punto. Si tuviera más valores o un estudio temporal, vería en cada segundo qué valor tiene. Entonces me haría la gráfica. Se puede exportar. Si damos el botón export o le doy aquí que es copiar al portapapeles. Copio y luego voy a, por ejemplo, una hoja de cálculo, control V y ya me sale copiado la tabla tal cual. Muy rápido de hacer. O en un Word también se puede copiar. Perdón. Y ahora pasamos a la parte de gráficos. Se pueden hacer gráficos en una dimensión, 2 dimensiones o 3D. Como en las geometrías en 3D, los que nos salen por defecto son gráficos en 3D. Siempre que resolvemos, Console hace por defecto unos gráficos que él considera. Y ya está. Si nosotros queremos hacer nuestros propios gráficos, podemos o coger los que ya crea y los modificamos o creamos un gráfico nuevo. Yo voy a crear un gráfico nuevo para que veáis cómo se hace paso a paso. Para ello voy a Results, botón derecho, o
por la ventana de arriba, que siempre se me olvida decirlo, pero tenéis la ventana de arriba con las opciones. Y le digo 3D Plot Group. Vale, entonces digo, quiero hacer un gráfico 3D. Vale, ya elegí el tipo de gráfico. Quiero usar los valores de el estudio 1. Y estas son opciones de si quiero el color, la leyenda, el título y demás, ¿vale? Y ahora, dentro del grupo gráfico 3D, si le botón derecho, aquí elijo qué gráfico quiero. Tengo volumen, flechas de volumen, superficie, cortes, ISO, surface, ahora me sale el nombre. Flechas de superficie, líneas, contornos, streamlines, etcétera. O aquí en More Plots tenemos todos los plots que deja. Evidentemente no todos sirven para la física que estamos haciendo, ¿vale? El trazado de partículas aquí no tenemos, por lo que este no se va a utilizar. Los más típicos pues son los que tenemos aquí por defecto. Entonces voy a hacer un gráfico, por ejemplo, de corte. ¿Qué expresión? Voy a poner temperatura. Unidades. Grados centígrados. Entonces, aquí donde pone dataset from parent, esto es porque en el 3D plot group hemos puesto que sea del estudio 1, entonces, si ahí está estudio 1, este también va a ser estudio 1 porque es del pariente, del de arriba. Esto no sirve porque a veces si tenemos dos estudios y queremos compararlos en el mismo gráfico, pues se puede hacer. Se pone un dataset de un estudio y el otro dataset del otro gráfico, el otro dataset. Y entonces lo vemos a la vez, la diferencia. Vale, aquí, por ejemplo, dejamos por parent y le doy plot. Vale, aquí me ha hecho los slides. Vale, me ha quedado un poco feo. Vale, ¿cómo lo arreglamos? Paint data, plano. Vale, no quiero un XZ, quiero un ZX. Vale, entonces ahora me lo está haciendo en los laterales. Planos, que no quiero 5, quiero 1. Por ejemplo, el plot. Vale, pues ahora eso me ha hecho el de la mitad. ¿Que lo quiero mover? Pues en interactivo, o mover la línea de corte, si quiero. Que no me gusta la paleta de colores. Coloring and Style. Aquí elijo qué tipo de colores quiero. Por ejemplo, esta Thermal. Es lo que tiene por defecto. Console tiene varios. A uno es para mejor, otro para peor. Depende de lo que quieras enseñar. Por ejemplo, este está bien. Vale, vemos que la temperatura donde es mayor es justo al inicio, porque hay menos transferencia de calor con el externo, y aquí la temperatura es bastante igualada en todo el rango. A decir, vale, pero quiero poner otro tipo de gráfico. No hay problema. Botón derecho y digo un gráfico de volumen. Digo, por ejemplo, el voltaje en la superficie. Claro, como no podemos ver a través del sólido, lo que vemos es la superficie. En este caso, los dos gráficos están a la vez. ¿Vale? Por eso vamos aquí a una raya en medio. Es el gráfico de antes. ¿Vale? Si lo doy a modo transparencia, veo el gráfico que había antes. ¿Vale? Esto va mejor si, por ejemplo, quito el gráfico del slice y pongo una de flechas de volumen. Y pongo que sea la densidad de corriente, que ya viene por defecto. Vale, espera, ya voy a poner un poco más de flechas. Ah, no, claro, como es de volumen, como el volumen nos están viendo, ¿vale? Pero aquí vemos las flechas que indican la densidad de corriente por dónde va, ¿vale? Cómo baja. Si la voy a hacer mejor ahora, veis. Voy a hacer, en vez de flecha de volumen, voy a hacer una flecha de superficie. Vale, que eso se ve en la superficie. Vale, ahora se ve mejor. Y, por ejemplo, sí, 200 arrows lo puedo hacer en vez de que sea la longitud proporcional, que sea logarítmica. Así se ve más la diferencia entre unas y otras. Vale, vemos cómo entra la corriente, pasa, ¿no? por aquí dentro, va hacia abajo y sale por el suelo, el ground que le hemos elegido. Vale, luego las flechas se le pueden cambiar el color y demás. Y ahora, por ejemplo, los gráficos que tiene él por defecto, es que le ha hecho un multi-slice, que son un slice, pero también te puede hacer cortes en otros planos. En este enseña el voltaje, que aquí
justo en la punta tiene que estar el voltaje que le hemos añadido en el parámetro, que era 0,02 voltios, sí, 20, sí, por 10 a la menos 3, 20 por 10 a la menos 3, correcto. Y obviamente abajo tendrá que dar, si viéramos en el tornillo, tiene que dar 0 aquí. La temperatura que ha hecho una superficie donde se muestra T. Donde está más caliente es el tornillo de entrada y lo demás está más frío. Pues la densidad de corriente es superior. Obviamente hay menos superficie, más electricidad y menos convección que tiene con el ambiente. Contornos isotérmicos muestran las isosurface, las superficies al mismo valor. Pues vemos pues que lo ha hecho en los tornillos donde más hay. Aquí. Bueno, lo que él hace por defecto, ¿eh? Y estos son los que hace el que hemos hecho nosotros. Vale, no sé si hasta aquí hay alguna duda, que algo que queráis comentar. Y si no, enseñaré más cosas del modelo, como añadir, por ejemplo, otra física. Pues si te parece bien, Alejandro, deja 2-3 minutos. Sí, Tenía a alguna persona que había comentado para hacer alguna pregunta. de acuerdo. Vale, si tiene el micrófono, que es lo que estoy esperando que me digan, le abro el micrófono. Mira, me lo ha escrito. Dice así: he generado una figura 3D, un gyroid, en Rhino, y ahora quiero importarlo en Console para poder introducirlo en un cilindro y simularlo. Sin embargo, no sé si debo importarlo abriendo un modelo en blanco. Vale. Para importarlo a console, tú quieres hacer la geometría que tú me has dicho, que has hecho en Rhino, y luego construirle otra geometría en console. Yo lo que recomiendo es que hagas un modelo en blanco y te lo voy a hacer ahora en blanco. Entonces, tu modelo en blanco, obviamente, si tu geometría es en 3D, tienes que hacer un modelo 3D. Y aparte de geometría, primero de todo le das importar. Le das importar, te saldrá aquí esta opción. Y es cualquier archivo importable, porque si no puedes elegir de si es una mesh o un 3D, ¿no? Un STL. Si es un archivo de console o es un CAD 3D file o un ECAD. Si le dices cualquiera, ya él va a detectar cuál es. Le das browse, ahí buscas tu archivo, ¿vale? Fíjate la extensión que sea la misma o una extensión que lo pueda leer y le das import. Le das import y luego le das construir, te saldrá aquí tu importación hecha. Y luego tú tendrás aquí tu importación. Bueno, voy a hacer, por ejemplo, voy a buscar uno que tenga yo hecho en console. Por ejemplo, console, documentos en curso. Ay, no tengo ninguno ahora. Ay, tendría que tener. No hay ninguno. Ah, pues no. No tengo. Ah, porque no lo he exportado yo para importar. Vale, no pasa nada. Bueno, te saldría el modelo importado y luego tú, botón derecho, y vas construyendo lo que quieras a partir de esa geometría. Eso no hay problema. Lo único que ten en cuenta que la geometría que has importado no la puedes modificar fácilmente. Si quieres modificarla, tienes que volver a ir al Rhino, cambiar los datos y volver a ponerla. Es la pega que tienes. ¿Vale? Pues te sale como un bloque. Y ya está, en principio no necesitas nada más. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, Alejandro, tengo otra pregunta. ¿No podría cortar la pieza, digamos, para que esté dentro del cilindro? Mm, o sea, referido a lo anterior, ¿no? Cortar la pieza para que esté dentro del cilindro. Exacto. Vale, sí que puedes cortar la pieza. Tienes la opción de aquí te lo busco. Por ejemplo, un bloque. Y ahora quiero cortarlo. Tienes aquí.
tienes que crear hacer un dominio, partirlo por la mitad y eso te lo cortas. A ver, lo busco. Partition. Vale, sí, es esta herramienta. Tienes que hacer un plano de corte. Ahí, mira, como lo he hecho antes, espera, lo borro esto, ¿vale? Tendrás tu pieza, ¿vale? Ya importada. Por ejemplo, el bloque. Imaginemos que es tu pieza. Haces un plano de corte. Por ejemplo, me ha hecho aquí, pero está en el suelo. Voy a subirlo un poco a 0,5 aquí, ¿vale? Y ahora digo, vale, y ahora quiero que partas el dominio en dos, ¿vale? Que lo cortes. Se cortará, pero se seguirá viendo, ¿eh? Pero digo que lo corte. De aquí, digo, elige el bloque y del workplane 1. Voy a seleccionar. Este del import de antes, pero lo borro. Va a partir el dominio en dos. Y ahora le digo delete entities y la parte que no quiero, dominio, la borro. Ya está. ¿Vale? Con esa acción sí que lo podrías hacerlo. Sí que lo puedes eliminar. Bien, de momento no tenemos ninguna pregunta más, Vale. por lo que si quieres puedes seguir adelante. Vale, pues voy a cargar un momento el bus bar. Voy a hacer este. Espera, no, voy a hacer aquí el bus bar. Oh, un momento. Tengo que abrir el archivo aquí. Vale, aquí lo tenemos, el que habíamos resuelto ahora. Y ahora lo que voy a enseñar es ver la dilatación térmica que sufre el material. Para ello lo que tengo que añadir es una física. Entonces, para que veáis cómo se añade una física, le damos en opciones de físicas, añadir física, y aquí busco Structural Mechanics y Solid Mechanics. Vale, añadir la física. Y ahora le voy a dar botón derecho y voy a poner el Fixed Constraint. Es decir, los tornillos están sujetos y no se pueden mover. Todo lo demás está libre, está en el aire. Entonces lo que voy a ver es cómo se va a dilatar térmicamente esta pieza por el efecto de la temperatura. Entonces lo que tengo que hacer es añadir el Thermal Expansion, la multifísica de todos los dominios. Esta física a la estructura. Vale. Y el coeficiente ya viene en el material. Deberían de estar. Correcto. Ya lo tenemos. Perdona, Alejandro. Bien. Mira, nos indican que uno de los asistentes por error ha cerrado la ventana de Messages, ¿vale? La que está por debajo de la ventana de gráficos al lado de Progress. ¿Cómo puede recuperarla? Vale. Justamente esta, ¿no? Vale. Exacto. Pues vamos a descubrirlo. La borra yo también ahora. Y sé que me parece si cierra el programa y lo vuelve a abrir, lo tiene. Y si no, tiene que estar. Si no espera, creo que es aquí. Mira, arriba del todo. ¿Vale? En Reset Desktop, ¿no? Sí, Reset Desktop. Sí. Y aquí es donde le sale. Sí, yo me acordaba yo que está por aquí. Me ha vuelto a salir mensajes a mí. Perfecto. Vale. Gracias. Nada, vosotros. Ahora he creado la física de Solid Mechanics. He añadido el coeficiente la multifísica de expansión térmica. Y ahora lo que voy a hacer es la simulación. Y para que veáis de poder reaprovechar el resultado de una simulación para hacer otra, lo que voy a hacer va a ser otro estudio. Añadir estudio. Voy a hacer un estudio estacionario, pero ojo, porque solo voy a elegir una física, la de mecánica de sólido.
Y este también lo borro y solo va el coeficiente de expansión térmica. Doble clic. Vale, y ahora me ha generado un estudio donde solo hay la física de mecánica del sólido y solo hay una expansión térmica. Y ahora lo que tengo que decirle es que coja los datos de las otras físicas. ¿Y cómo se hace? En valores de dependent variables, aquí me dice, vale, los valores iniciales para las físicas que resuelves, ¿cuáles son? ¿Controlado por la física o el usuario? Si le digo controlado por la física, quiere decir las físicas que tienen el tick verde, el valor inicial va a ser el que pone de initial values. Y este ya me va bien. Y ahora el que pone values of variables not solver, o sea, las variables que no está resolviendo, ¿qué valores tienen? ¿Controlado por la física o tuyo? Si eliges controlado por la física, pues va a tener 0 voltios y va a estar a 21 grados centígrados. Entonces aquí es donde yo le tengo que decir no. Va a ser del estudio 1. ¿Vale? Tengo que ponerle user controlled solution study estudio 1 estacionario. Selección automática, por eso solo tiene una solución, no hay más, no hay varios. Si fuera temporal y dices en qué segundo quieres elegirlo, sería esto. Y ahora voy a aplicar el estudio, voy a simular. Ahora está simulando. Vale. Y aquí lo que veo es la deformación que tiene por la expansión térmica. Obviamente, esta escala, vale, esta es una escala de 169 veces el factor del real. Si pusiéramos el real, ni se nota, ¿vale? Porque la temperatura solo eran 50 grados, habíamos visto. Vale, este tipo de gráfico, ¿cómo se hace? Para que veáis, que a veces tienen trucos. Cuando hacemos los gráficos de antes, lo estoy abriendo aquí a la izquierda, en la superficie, por ejemplo, en la superficie, si el botón derecho, algunos gráficos tienen opciones. Puedes filtrar, puedes seleccionar por si no quieres hacer todos los dominios y puedes hacer la deformación, ¿vale? Que es lo que se ha hecho en la parte de aquí. La deformación en U, V y W, que son el desplazamiento, el campo de desplazamiento. Por ejemplo, en la superficie, si pusiera selección y digo, pues solo quiero esta superficie, se me hace el gráfico en esa superficie. Vale, son las opciones que tienen ahí. Siempre hay opciones escondidas cuando se pulsa botón derecho. Siempre hacer bien de mirar. Si tenéis a veces algunas dudas, se recomienda que utilicéis la opción de Help. Yo la voy a poner ahora para que veáis. La opción de Help es interactiva, es decir, que a medida que yo me muevo por las físicas, me da información de justo donde estoy. A veces me direcciona a enlaces donde hay más información, y describe, por ejemplo, te va a escribir qué son los physics symbols, qué es el structural transient behavior, todo esto lo tiene escrito aquí. Te dice opciones de cada cosa. Por ejemplo, veis aquí que es discretización, pues nos explica la discretización que se puede utilizar aquí. Eso se complementa con el manual que hay en Console de la física en concreto. Vale, lo digo porque os sirva de ayuda. Luego también, ahora que tenéis la trial y podéis aprovechar estos días para practicar, acordaos que en File, Application Libraries, aquí tendréis todos los modelos que son tutoriales. Algunos tutoriales son más paso a paso, otros no lo explican tanto de Console. Buscáis en qué física tenéis vosotros interés y tenéis siempre abajo el PDF y luego podéis abrir y hacer el modelo. Si no tenéis algún modelo, si le dais en Update Console Application Libraries, os sale un menú. Dijimos si queremos descargarlo ya con la solución o no. Yo a veces recomiendo con la solución porque a veces tarda simular horas y ya lo tienes ya resuelto. Y aquí buscas, por ejemplo, en alguna física, por ejemplo en CFD, y buscas el modelo. Pues dices, yo quiero tal modelo. Le hago tick y descargo.
¿vale? Y se nos queda guardada nuestra librería de local de COMSOL. Y luego podemos trabajar con ese ejemplo. Aparte, si no, aquí, en esta opción, en la aplicación Galilei, vamos a la web de COMSOL y ahí tienen ellos puestos en una librería todos los modelos que tienen hechos. Eso para más información. Y ahora, si tenéis más dudas y si no, si tenéis algún interés, por ejemplo, en la parte de Application Builder o queréis que resuelva algún otro modelo o algo que queráis ver en concreto, pues ahora creo que es el momento para ello. Perfecto. Pues bien, aquellos que tengan micrófono, si quieren, con indicármelo en el panel, les abriría el micrófono, por si quieren formular alguna pregunta o hacer alguna sugerencia. Si no disponen de micrófono, pues nos lo pueden escribir en el módulo de preguntas y respuestas. Bien. Mira, el asistente nos indica de que reconoce que no es una duda justo con el modelo que has presentado. Está relacionado con el del Rhino de antes. Ah, vale, sí. Y dice que cuando intentó importar el modelo 3D de Rhino, le dice que no se puede formar el sólido. Si tú conoces que se tenga que hacer algún tipo de paso previo en COMSOL antes de importarlo. Igual, a ver, ahora estoy en la parte de importar, tú importas. No, en principio tiene más pinta que es en el Rhino, en cómo lo has dibujado tú en el Rhino. Si tiene, o sea, no conozco muy Rhino, conozco más bien SolidWorks, pero sé que son parecidos. Tú tienes que simularlo como que sea un sólido, un bloque, no vale simular las aristas y que estén huecas por dentro. También tiene que estar todo totalmente cerrado, no pueden haber huecos por dentro, porque si no, Console no puede hacer la importación. Si tienes muchos problemas, lo que puedes intentar en el Rhino es exportarlo a otro tipo de archivo. Por ejemplo, uno que seguro que le viene es STL. Pero el STL a veces no tiene tanta resolución. Mira, Alejandro, acabo de abrir el micrófono al asistente para que te lo pueda aclarar ella personalmente. Vale. Hola, Alejandro, gracias. Pues mira, lo que pasa es que es un diseño, una especie de cubo, pero que tiene pues su geometría fino. Sí. Y lo he intentado pasar a COMSOL, pero sí que es cierto que este diseño está básicamente como en malla, en superficies, pero es posible que no le haya puesto las opciones para que sea un sólido. Entonces no sé si es lo que debo hacer previo a importarlo a COMSOL. Sí, ya te digo yo que sí, ahí es donde vas a tener el problema. Porque claro, Console no ve que es un sólido, ve superficies y él no puede generar el sólido. Y yo creo que por ahí es donde va el error. Entonces, una vez consiga que tenga este diseño en sólido y lo importe al COMSOL, puedo luego que esta figura esté dentro de un cilindro, es decir, que se corte, digamos, en circular y esté dentro del cilindro. Sí, lo que puedes hacer es lo que te he enseñado para hacer el corte, o también tú generas un cilindro, por ejemplo, en la geometría dibujo un cilindro, aquí, fuera, yo dibujo un cilindro, ha hecho ha hecho gigante, ¿no? Pero un cilindro y tú puedes elegir la posición, tú lo encuadras para que quede dentro, centrado y ya está. Ah, no, yo decía al revés, es decir, que el giroide dentro del cilindro. O sea, vale, el giroide dentro del cilindro, bueno, pues sí, bueno, pero o mueves el giroide o mueves el cilindro. La idea es que te quede uno dentro del otro, ¿no? Lo que quieres. Sí. Yo lo haría así, será lo más fácil. Vale. Con las coordenadas y con el radio y la altura, ya buscas el tamaño y que te quede centrado y ya está.
uno dentro Pero de otro. igual si el giroide, como tiene forma de cubo y lo quisiera que esté dentro del cilindro completamente, es decir, que el giroide adopte una forma de cilindro, ya lo tendría que hacer previo. Sí, sí. Vale. Tú cuando importes del Rhino a console será la geometría como es. No puedes tocarla más que rotar, me parece, Vale. o moverla en coordenadas, pero no puedes hacer más. Vale. Pues nada, muchísimas gracias. Ah, sin problema. Vale, me parece que había otra duda que estoy leyendo ahora, Antonio. Sí, exacto. Dice, ¿podrías pasar de esta simulación a una en el tiempo o es más complicado de lo que parece? No es complicado. Mira, lo voy a hacer. Voy a hacer voy a eliminar Perfecto. eso. Borro la mecánica de sólido, ¿vale? Ahora. Y voy a hacer. Mira, voy a hacerla para hacerla más rápida, ¿vale? Voy a hacer que solo calcule la temperatura. No. Voy a hacerla entera, voy a hacerla entera. En vez de estacionario, voy a borrar el estudio. Voy a crear un estudio nuevo que sea tiempo dependiente. Y no sé cuántos segundos le ponemos. Vamos a poner un minuto, por ejemplo, 60 segundos. A ver, deja mirar la malla, que no sea muy. Vale, voy a hacerla más. Igual bueno, creo que así irá rápido, porque si no quiero que tarde mucho, ¿vale? Ahora va a simular de 0 segundos a 60 segundos en un espacio de 0,1 de máximo. O sea, console igual puede simular cada 0, tantos segundos, pero yo le digo, no, yo quiero que me hagas el intervalo como máximo de 0,1. ¿Vale? Si no se puede cambiar las opciones del solver. Y le voy a decir simula. Vale, he dicho las dos físicas, ahora se pone simular. Vale, veis que tarda un poco más que antes, pero lo va a simular igual. Vale. Y ahora voy a buscar, por ejemplo, la temperatura, que tendrá más gracia. Vale, esta es la temperatura al tiempo 60. Si yo bajo al tiempo 0, ¿vale? Sale aquí, esto es un error de la malla, ¿vale? Porque la malla es muy gruesa. Pero si ves aquí a la derecha, en la leyenda, está toda la temperatura a la misma temperatura. A medida que crece, o sea, que crece el tiempo, pero o sea, que avanza el tiempo, va subiendo los grados. Y lo que se puede hacer es una animación en Player. A ver, si le doy a, por ejemplo, 3, repite. Lo que veo aquí es cómo se calienta. Más o menos al 50 ya casi está al estacionario. Se calienta bastante rápido. ¿Vale? Y por ejemplo, lo que habíamos visto antes del promedio, el promedio de temperatura para el estudio 2, me lo saca en cada segundo. ¿Cuál es el promedio? Esto es la tabla, ¿no? Y si le doy al gráfico, pues me sale la temperatura promedio en función del tiempo. Y el gráfico también lo puedo exportar. Si le doy aquí a la cámara de fotos, me dije si quiero hacer anti-aliasing el encuadro, el layout, si quiero el título, los ejes y demás, y se copia el portapapeles y luego control V donde quiera, por ejemplo en mi Word, y ya me deja bien, me hace bien el recorte de la imagen. Luego también, pues a veces quieres hacer unas imágenes que queden chulas, en plan con buena resolución, es darle doble clic en Graphics con el botón izquierdo. Entonces, minimiza todas las demás ventanas y solo se centra en la de gráficos. Entonces, aquí nosotros podemos buscar en qué ángulo queremos hacer la foto, la captura, le damos a la cámara y entonces también aquí nos dice los píxeles que tiene, la resolución, también podemos ponerla nosotros, o decirle con qué píxeles o en milímetros, creo que nos deja.
o aquí en píxeles. Es decir, a qué resolución queremos la imagen y luego el anti-aliasing y lo de antes, ¿no? Y también podemos decirle que no hace falta el portapapeles, sino queremos, por ejemplo, un archivo y queremos que la imagen sea del formato que sea. Aquí buscaríamos la carpeta donde queremos que la guarde y le damos OK y la guarda. Esto es para cómo hacer correctamente la exportación de imágenes. Que no hagáis el recortes o Paint del Windows y hagáis el recorte de la imagen, que queda muy, muy feo. Así es como se hace bien, correctamente. Luego también, ya que estamos con el estudio temporal, ¿vale? Es decir, vale, aquí hemos hecho un estudio de tiempo dependiente, ¿vale? Y si yo quiero hacer un estudio cambiando algún parámetro, ¿se puede hacer? Sí. Se hace de manera muy similar al time depend. Yo voy a hacerlo ahora, ya que es muy fácil. Si hago un estudio, añadir un estudio, le digo un estudio estacionario. Y ahora le digo, con el botón derecho, le digo parametric swap. Entonces, este estudio hace un barrido paramétrico. O sea, de algún parámetro que tenemos aquí arriba, ¿vale? Lo que hago con este estudio es que haga diferentes valores. Por ejemplo, puedo hacer la longitud del voltaje aplicado, de la anchura, del thickness, de lo que queramos, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacer uno de longitud para que se va a ver bien visualmente. Por ejemplo, tengo que darle al más. Elijo length, déjame mirar cuál está. Vale, el defecto es 9 centímetros. Vale. Pues yo puedo hacer, por ejemplo, de 9, 10, 11 centímetros. O puedo decirle aquí un rango que empiece en el 9, que vaya de 1 en 1 y acabe en el 12. Por ejemplo, le digo añadir. Pero ahora me va a hacer el 9, 10, 11 y luego me va a hacer 9, 10, 11, 12. ¿Vale? Voy a borrar. ¿Vale? Con el rango ya le estoy diciendo que vaya a hacer estos. Le digo que resuelva. Entonces él se pone a hacer simulaciones, todas las que le he dicho. Y luego me lo saca como si fuera un estudio temporal. Pero no es temporal, ¿vale? Es con el parámetro que le hemos indicado. ¿Vale? Y por ejemplo, ahora veis a una longitud a 9, a 10, a 11 y a 12. ¿Vale? Tenemos aquí el barrido de longitudes. ¿Vale? Esto, por ejemplo, nos puede servir pues para encontrar un punto óptimo, por ejemplo. Podemos calcular el promedio de la temperatura en función de las longitudes. ¿Vale? Y hago el gráfico que nos dice que cuanto más largo sea, menor es la temperatura promedio, porque tiene más superficie para disipar. ¿Vale? Pues aquí y encontraríamos con qué relación lo hace, pues siguiendo esta tendencia. Es un ejemplo. Y no sé si tenéis alguna duda más. Pues no veo ninguna duda más. Si quieres dejamos un par de minutos. Sí, dejamos un par de minutos. Vale, y vemos. No sé el tiempo que te lleva a hacer planteamiento del modelo del Application Builder, si es muy costoso o no. No, si quieres hago uno así rápido, Sí, sencillo. Mientras porque creo preguntas. que puede ser porque es yo creo que es de las cosas que se utilizan poco, pero realmente es para compartir alguna cosa, para explicar algún modelo que tienes construido, resulta muy útil. Vale, pues me voy a enseñar cómo hacer una aplicación de manera sencilla. Cuando estamos aquí en el menú principal de Console, arriba a la izquierda, en Home, hay uno que dice Application Builder. Si le damos aquí, vamos a ir a una interfaz nueva, que va a ser la interfaz para construir nuestra aplicación. Para construir una aplicación siempre es necesario primero tener el modelo ya construido y hecho, con las opciones que vamos a querer, por ejemplo, los gráficos, las tablas, todo ya creado. Entonces aquí vamos a hacer es un formulario que sería como una página web, por así decirlo, lo que se muestra, y los métodos serían scripts, ¿vale? Macros. Lo podemos hacer sin hacer métodos, también. Para hacer aquí el tutorial
básico, Console ya tiene como un asistente que lo que nos deja hacerlo es en un minuto ya nos hace la aplicación. Pues vamos a ello. Voy a darle a formulario nuevo. Entonces, ¿qué quiero tener en mi aplicación? Pues, por ejemplo, poder modificar la longitud. Quiero, vale, esto de entrada. Quiero modificar la longitud. Por ejemplo, con esto me vale. Y, por ejemplo, también el voltaje aplicado. Vale. De gráficos, quiero ver la geometría. Y quiero ver, por ejemplo, la temperatura. Esos son los gráficos que tenemos de geometría y temperatura. Y de botones, pues necesito un botón que me haga la geometría y un botón que me haga el estudio 1. No los vemos, pero porque están aquí abajo, ¿vale? Y ahora le digo OK. Vale. Y ahora puedo arrastrar los gráficos, los botones. Para hacer una aplicación en modo profesional se pueden estar horas. Hay muchas opciones. Muchas, por ejemplo, aquí objetos que podemos insertar. Y podemos estar horas para hacer una aplicación que quede muy bien, ¿no? Incluso con macros se pueden hacer botones, que un botón sea una macro y haga toda una serie de simulación. Por ejemplo, se pueden utilizar algoritmos de optimización, que esto lo haremos en el taller de este miércoles. Será una aplicación con un método que hace el método de la secante y hacemos el método de optimización de un modelo y hace que vaya haciendo una simulación y está escrito todo en código. ¿Vale? Aquí de manera rápida, ¿vale? Por ejemplo, lo dejo así. Y ahora voy a hacer un test para probar cómo se ve. Hago el test de la aplicación. Vale, un momento. Lo voy a hacer grande a ver si no se ve nada. Así más o menos. Pues está hecha de manera sencilla. Si la hago bien, se puede hacer que cuando sea más grande la ventana, los gráficos se hacen más grandes, etcétera. Pero básicamente lo que tenemos aquí tenemos los parámetros de la longitud y el voltaje aplicado. Por ejemplo, yo ahora cambio la longitud, le pongo 10 y tengo el botón de construir geometría. Si le doy construir, la longitud me cambia. Y si lo doy computar, por ejemplo, voy a poner 13 para que se vea diferente. Y le doy computar, ahora está haciendo el estudio 1. Y ahora aquí me sale los resultados del estudio 1. Y ya tendría mi aplicación hecha. Entonces, pues obviamente podemos elegir más opciones para realizar y luego esta aplicación con el console, si utilizamos console server se pone en una página web. Si mandamos este archivo console a otra persona que tenga console, lo podemos abrir y podemos abrir la aplicación. O con el console compiler lo que hacemos es compilar la aplicación y hacemos un ejecutable en sí mismo, o sea, un .exe. Entonces, ese .exe lo puedes mandar a quien quieras. Él le da doble clic y lo que le va a salir es la aplicación. O sea, va con el console dentro, ¿vale? Para poder operar la simulación. Y esa persona no necesita tener console, porque es un ejecutable en sí mismo, no necesita nada más. Esa es la gracia del compiler. Podemos crear aplicaciones reales, ¿no? Programas con console que hagan simulaciones. Y esto sería hacer la aplicación de manera rápida, para que veáis.